Dios los bendiga, hermanos. Tengan todos muy buenas tardes. Un gusto poderlos ver una vez más. Siempre es un privilegio el compartir la palabra de Dios. No es que, un domingo más. No. Siempre es un privilegio y a la vez es una responsabilidad muy grande. Entonces, con ese amor y temor a Dios lo hacemos. Los anuncios ya los tienen para las personas que nos visitan. Ahí está la hojita. Ustedes pueden llenarla si desean. ¿Okay? Con información de lo que vamos a compartir en esta tarde. Hoy día estamos terminando, estamos terminando con los temas estos libres, o sea, que hemos escogido, ya pensando en nuestra iglesia. Hoy día vamos a hablar este tema de vestirse del amor de Dios. Ahorita lo vamos a desarrollar, pero primero Dios, ya el próximo domingo estaremos empezando con una nueva serie, ¿ok? Y la serie se llama Redescubriendo la Iglesia, ¿ok? Que es basado en un libro. Entonces, vamos a tener temas que van a ir acordes a lo que es la iglesia, qué está pasando en ese tiempo, por qué es importante tomar ciertas acciones, como hoy día vamos a participar, ¿verdad?, de la comunión, la cena del Señor, por qué es importante congregarse, por qué es importante el participar, qué está pasando en el tiempo moderno en la iglesia. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos estudiando de este libro. Y lo vamos a hacer a la par con los hermanos de diferentes campuses del camino, de Village Bible Church. Entonces ahí les animo para que hagan lo posible por no perderse esta serie. ¿Okay? Bien, pero hoy día vamos a ver, el título es vestirse del amor de Dios. Tenemos que ponernos nuestra ropa, ¿no?, nueva, vestirnos, en este caso, de su amor. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Por eso les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y me da mucho gusto en lo que van buscando ver a mis hermanos que están de regreso, ¿verdad? Claudia, qué bueno que ya estás otra vez aquí. Hermana Marina, qué bueno que ya está otra vez. Hemos extrañado a muchos de ustedes, ¿verdad? Edilia, qué bueno que ya estás otra vez. También, ok. Y así los que en algún momento han tenido que salir por X motivo y ya están de regreso, ok. Ahí está Joana también, que nos ayuda mucho. Ella no sale de viaje, pero su hermano sí ya salió, ¿no es cierto? Elijah está en Texas, fue a estudiar y él nos estaba ayudando con los niños ahí en Sugar Grove. Entonces también hay que estar orando por él para que Dios lo guarde en sus estudios allá en Texas, no sé, en Texas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Bien, entonces Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Dios Santo, por esta tarde que nos permites reunirnos, congregarnos en tu nombre. Amado Dios, seas por favor tratando con nosotros. Háblanos por medio de tu santa palabra. Seamos, Señor, escudriñándola. Que seas tú, Señor, desafiándonos, animándonos, Señor, exhortándonos como tu palabra lo quiere. Gracias, Señor, que tenemos ese privilegio. Gracias, Señor, que podemos abrir nuestra Biblia, podemos leer tu palabra y seas tú, Señor, ministrándonos, Señor, sin temor a cualquier represión, cualquier cosa que puedan hacer. Señor, tú nos has dado esa bendición y lo reconocemos. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento. Pedimos también por aquellas personas que, tú sabes, Dios, de repente están pasando alguna enfermedad,
que de pronto están, Señor, teniendo algunas dificultades, seas tú también con ellos. Bendice, Señor, este tiempo de poder compartir tu palabra y ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti en este mes de septiembre, que empecemos enfocados en ti, Señor. Gracias, Dios bendito. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, leyendo este pasaje, se nos llama a amar primero a Dios, ¿no es cierto?, con todo nuestro corazón. O sea, no es el corazón ese miembro allá adentro, no se lo saca uno, no. O sea, no está hablando literalmente del corazón como un órgano, sino en lo que está los sentimientos y emociones más profundas, ¿verdad?, del ser humano. Todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro sentir, así como cuando muchos están alabando a Dios, no se derraman delante de Dios, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, o sea, nuestro intelecto, ¿ok? Porque si hay algo que es importante, es que hacemos las cosas no por presión. No es que alguien nos trae encañonados a la iglesia, ¿verdad? No es que alguien nos trae las fuerzas o con condiciones, no, sino que yo quiero ir a la iglesia porque quiero aprender más del Señor. Yo quiero leer la Biblia porque quiero aprender más del Señor. Yo quiero orar porque quiero tener esa comunión con Él. Entonces, es muy importante el porqué de las cosas. Por eso es que el creyente el cristiano tiene que saber decir las cosas en el momento oportuno y como conviene, y aún dentro, como dice en Timoteo, de tiempo y fuera de tiempo. ¿Okay? Uno tiene que saber el por qué está haciendo lo que está haciendo. Y no nada más de una manera religiosa, tradicional. Y entonces ese es el primer mandamiento sobre amar a Dios. Y luego dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo. ¿Cómo? ¿Con menos que uno? Como a ti mismo. ¿Ya? Y yo creo que todos aquí de alguna manera se aman, ¿verdad? Dicen, yo me amo, ¿verdad? Yo me respeto, me quiero, debería ser así, ¿ok? La persona que no se ama y no se respeta y no se quiere, tiene un problema de autoestima, ¿ok? Tiene un problema en el cual muchas veces esa autoestima, esa falta le va a ser un obstáculo para alcanzar muchas cosas. Entonces es importante que uno se ame primero, pero que también uno ame a su prójimo. Y yo sé que la vara, por así decirlo, es bien alta, ¿no? Porque cuando dice como a ti mismo, uno puede decir, pero bueno, yo puedo amar a mi madre, puedo amar a mis hijos, a mi pareja, pero pues, otra gente, ¿cómo lo va a hablar como a mí mismo? Y vamos a ver que aún así la palabra de Dios nos dice eso. Y vamos a ver que tanto amar a Dios por sobre todas las cosas no es nada sencillo, porque en nuestro mundo egocéntrico muchas veces queremos las cosas a nuestra manera, pero ahí está el mandamiento. Y amar al prójimo como a uno mismo tampoco es nada sencillo, pero sin embargo hacia ahí tenemos que encaminarnos, porque ese es el llamado de Dios. Y a medida que el creyente el cristiano va conociendo más de la palabra de Dios, más y más, entonces, como compartía el martes que tuvimos la clase en Sugar Grove, para los que van allá, nos vamos perfeccionando en el amor de Dios, porque nos vamos dando cuenta que somos capaces de amar más allá de lo que originalmente pensábamos que podíamos hacer. Y eso es un don divino, eso no es algo humano. ¿Okay? Y yo les digo esto con todo respeto, porque muchas veces nosotros hemos crecido en un ambiente en el cual muchas veces todo se condiciona. ¿Ok? Yo te doy porque tú me das. Yo te hago un favor porque tú me haces un favor. ¿Ok? Si no, no hago nada. Y a veces, aunque nos cuesta a veces aceptarlo, pensamos que nuestra relación con Dios también es algo así. Pensamos que según lo que yo haga en mi vida, también debo yo merecerme ciertas cosas. Por eso es que mucha gente se frustra y dice, ¿por qué a mí Dios no me escucha si yo hago esto? Entonces ya empezaste mal, porque con Dios no se tranza. ¿Ok? Y con el amor que deberíamos tenernos unos a otros tampoco debería ser así. Pero vamos entonces a aprender cómo es que tenemos que amar y por qué debemos amar.
Pero lo cierto aquí, para ir paso a paso, número 1, es que aquí nos dice que tenemos que amar a Dios primero y amar al prójimo. ¿Ok? Y fíjense, no dice los que quieran o los que gusten, los que deseen pueden amar a Dios. No, no dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios. O sea, es un mandato. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es un mandato. Y la pregunta es, y lo voy a hacer pensar un poquito aquí, y la pregunta es, ¿mandamientos de Dios se cumplen o no se cumplen? ¿Se cumplen o no se cumplen? Sí, se cumplen, ¿verdad? No es que son negociables. Cuando Dios dice algo, hay que hacerlo. Pero claro, alguien podría decir, pero como que Dios, o sea, que Dios quiere que yo le ame porque le ame y ya, o sea, ¿dónde está? No, que Dios es un Dios que da ciertas libertades, o sea, de plano todos tenemos que adorar, amar a Dios, pero podría venir alguien de pronto de una universidad de allá, de ¿dónde están estas universidades? Donde muchas veces se ve el tema de la filosofía, el porqué, el origen de las cosas, en Syracuse, Nueva York, ¿no? ¿Cierto? Hay varias de estas universidades, entonces diría, pero entonces tu Dios te está condicionando, o sea, tu Dios te fuerza a hacer las cosas, te forza a hacer las cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de Dios? Entonces no te da chance. Y podrían argumentar muchas personas de esa manera. Y aquí, sin lugar a dudas, la palabra de Dios es bien clara, y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, punto. Y la respuesta es sí, es un mandamiento de Dios. Pero ahorita vamos a ver cómo es que se lleva a cabo ese mandamiento y cómo se llega ahí. De lo contrario va a haber esa pregunta capciosa, como les digo, de las personas van a decir, mira, tu Dios, entonces eres un títere, o sea, Dios te manipula, podrían decir algunos eruditos de esos que les gusta pensar más allá. Pero vamos a llegar a eso justamente en un rato, porque en realidad ese mandamiento se debe llevar a cabo, hermanos, de una forma natural. ¿Okay? Muchos de ustedes sé que trabajan con los jardines, con las plantas, ¿verdad? Y ustedes han visto cuando se pone un arbusto o una planta, se planta, ¿cómo es que crece eso? Natural, ¿no es cierto? Y va creciendo, y es bonito ver cómo Dios le da ese crecimiento. Y por eso el amar a Dios, hermanos, vamos a ver que es algo que debe darse de manera natural, no forzada. ¿Ok? Y se va a dar como parte de ese fruto. Por eso es que esa planta y ese arbusto va creciendo y va dando su fruto de manera natural. Y cuando uno ve el fruto del Espíritu Santo allí en Gálatas 5:22, nos va a decir justamente que el primero de ese fruto es amor, ¿no es cierto? El cristiano de manera natural debe producir amor. Y luego da una serie, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no es cierto? Contra tales cosas no hay ley. O sea, nadie puede ir en contra de eso. Pero el primero es amor. Y el cristiano naturalmente da ese fruto de amor. Pero entonces, ¿cómo puede uno llegar a dar ese fruto? Alguien puede decir, porque, ok, entiendo que es un mandamiento de Dios. Ok, está bien, hasta ahí entiendo. Entiendo que yo debería tener, los cristianos deberíamos tener ese amor, ¿verdad? De manera natural, ¿ok? Está bien, hasta ahí. Pero entonces, ¿cómo llegamos a eso? Y fíjense, esto es muy importante entender, hermanos. Es muy importante entender porque, como les digo, muchas veces hemos crecido en una comunidad, una sociedad en la cual muchas veces se forzan las cosas.
¿ok? O pretendemos ganarnos el favor de la gente por lo que hacemos, o perderlo por lo que dejamos de hacer. ¿Ve? Y por eso nos cuesta a veces el someternos o el dejar las cosas porque decimos, no, es que si no hago esto no me va a ir bien. Es que si no es esto no va a pasar esto. ¿Verdad? Porque todo en nuestra mente a veces tiene esa causa y efecto, que si esto no se da, pues no voy a lograr esto. Pero en el amor de Dios, hermanos, es distinto, las cosas de Dios son distintas. Y eso lo vamos a aprender a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, porque muchas veces el cristiano va a remar contra la corriente, va a hacer algo distinto a lo que el mundo muchas veces presenta. Y si entendemos este concepto, nos va a ayudar también, escuchen bien, a poder tener mejor relación con nuestros seres queridos y en nuestros trabajos también. Porque no vamos a estar tan pendientes de esa acción-efecto, ¿ok? Por lo que hacemos, sino que va a brotar de nosotros de una manera natural. Y ya no vamos a estar desconfiados. Por eso les invito ahora, Primera de Juan 4, por favor, Primera de Juan 4, 19 al 21. Estamos identificando el problema, ¿verdad, hermanos? Es bueno identificar el problema antes de lanzarnos a algo. Entonces, a veces mecánicamente uno dice, tengo que amar a Dios porque tengo que amar a Dios, no hay otra. Un momentito. Vamos a ver entonces, por eso es tan importante leer la palabra de Dios en contexto. Porque si agarro un versículo aquí y luego yo quiero armar mi propia teoría y agarro otro versículo aquí y hago una ensalada de eso, me puedo desviar. Pero si leo la palabra de Dios en contexto, con una óptica, ¿no? Con el amor de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios tienes que pedirle a Dios que te dé su gracia y su amor para poder interpretar la palabra. De lo contrario, tú puedes hacer un revolú, como dicen nuestros hermanos puertorriqueños, una ensalada, y entonces nos confundimos o confundimos a otros. Entonces vamos a ver Primera de Juan 4, 19 en adelante, dice así la palabra de Dios. Fíjese bien. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Dios te amó, te ama y te amó primero. O sea, antes que tú despiertes tus ojos a Jesús, antes que tú digas, he decidido seguir a Cristo, antes que tú vengas a la iglesia, antes que tú tomes cualquier paso de fe, primero Dios te amó. Desde el vientre de tu madre ya Dios conocía y sabía quién eras. ¿Ok? Entonces cuando tú reconoces eso de que no es porque tú quieres amar a Dios, sino que Dios te amó primero, eso te va a soltar toda carga que trae uno en querer satisfacer los ojos de Dios. Porque vas a decir, no importa lo que yo haga, en realidad lo que Dios me ama ya y me ha amado desde antes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha dado la capacidad para que nosotros podamos amarle a Él. De lo contrario, no tendríamos esa capacidad de amar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando tú entiendes ese concepto, vas a vivir libre de recibir su amor. No vas a sentirte presionada. Ay, no, tengo que hacer porque si no, Diosito no me va a querer, no me va a amar. Diosito de repente me va a castigar con uno de mis hijos o me va a castigar con el trabajo y todo lo demás. Muchas veces hay ese concepto. Pero cuando vemos entonces un poquito más arribita en el 18, ¿qué dice? En el 18, en el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor, cuando tú te perfeccionas en el amor de Dios, dice que ese amor echa fuera el temor, se va el temor. Entonces comienza Dios a hacer algo especial en tu vida, en que tú dices, yo amo porque Dios me ha amado y voy a permitir que su amor fluya sin que yo
force las cosas a que pasen. ¿Ok? Entonces, ahí está el secreto, parejas, presten atención. Tú amas a tu esposa y la vas a amar porque vas a recibir el amor de Dios que te va a permitir comenzar a ver en ella o en él las cualidades que tal vez otros no ven, y Dios te va a permitir amarle porque dice: Señor, gracias por esta persona, y esas cosas o esos defectos que a veces uno puede encontrar, Señor, tú me vas a ayudar. Ahorita vamos a ver eso más en detalle. Tú me vas a ayudar a superarlos en tu amor. Ese trabajo donde a veces hay problemas, ¿no es cierto? Tú vas a llegar, y yo no estoy diciendo que vayas y estés ahí con el jefe y que no trates de hacerle todos sus cumplidos, pero vas a hacer las cosas por amor a Dios, primero, como el mandamiento hemos leído en Mateo, pero luego también ya no vas a ver a la gente como tu enemigo, sino con compasión. Bueno, el tipo está así molesto, fastidiado, ¿no? Todos sus sentimientos negativos, porque no conoce el amor de Dios. Pero un día espero que conozca el amor de Dios. Entonces va a ser liberado de todas esas cosas. De lo contrario, va a seguir siempre cascarrabias, ¿no es cierto? Y entonces uno comienza a llenarse el amor de Dios y uno se siente amado por Dios. Y cuando uno se siente amado por Dios, llega a un trabajo, llega a un lugar, viaja a otro estado, viaja a otro país, y uno sabe que es Dios. No es que se crea más que nadie, pero sabe que el amor de Dios está ahí contigo. Y esa es tu seguridad. No busques seguridad en las personas. Hoy día voy a tener una plática con los jóvenes adultos sobre ese tema, ¿ok? Porque a veces uno, si no tengo esa persona no voy a ser feliz. No, tu felicidad no está detrás de las personas, ¿ok? De los que te dan o no te dan, de los que te cumplen o no te cumplen, ¿ok? Tu felicidad está primero y ante todo y sobre todo por el amor de Dios. Si tú entiendes eso, olvídate, Dios te va a ayudar. Madres que a veces batallan con sus hijos, a veces está desesperada la mamá por su hijo o por su nieto que ya no viene a visitarlo. Pero cuando tú te rodeas del amor de Dios, hermana, ¿no?, que a veces batallas con eso, Dios se va a encargar de en su tiempo todo venga por añadidura. Pero mientras tanto, enfócate en el amor de Dios y goza. No pretendas, necesito el amor de alguien para estar bien. Necesito que me llamen el día de la madre, necesito que me llamen en mi cumpleaños, necesito que me manden un cumplido, porque Dios va a llenar todo ese vacío con su amor. Déjate amar, Él tiene el poder para llenar ese supuesto vacío. Pero créelo y recibe de su amor. Entonces no vas a estar pendiente de estar haciendo cosas para ganarte su amor, porque en el amor de Dios no hay temor, no hay duda, no hay preocupación, ¿ok? Y luego dice, vamos a seguir con la lectura, después del 20, dice, cuando ya uno entonces entiende el amor de Dios, también tiene que entender el amor con sus hermanos, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces, número 1, para repasar un poquito, vamos a ver que ese amor se interpreta como mandamiento de Dios, se interpreta como mandamiento de Dios. Cuando leemos ahí en el capítulo 22 es un mandamiento. Se interpreta de tal manera, no hay vuelta que darle. Pero, número 2, solo podemos hacerlo por su amor. Solo podemos seguir ese mandamiento de amarás a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente podemos hacer eso cuando recibimos su amor, cuando sabemos, somos conscientes de que Él nos ha amado primero a nosotros. Y que ese amor que Él nos ha dado es incondicional. O sea que no nos puso ahí condiciones. No dijo, ya, voy a morir por ti, pero primero me tienes que hacer esto, y ahí recién te puedo amar. No.
sino que su amor es incondicional. No hay nada de por medio. ¿Lo creen, hermanos? Es importante que lo creamos, porque si todavía hay cierta inseguridad y cierta duda, ay no, es que no soy tan bueno, la verdad, o me falta un poquito más para llegar a recibir el amor de Dios. Y eso incluye, hermanos, tu relación con los demás, tu forma de ver el futuro, ¿ok? Si hay inseguridad en ti, siempre vas a tener preocupado por el futuro. Nosotros ya sabemos que el futuro muchas veces no va a ser lo mejor, ¿verdad? Humanamente hablando, pero en el Señor sabemos que es ganancia. Entonces no hay que preocuparse, ¿ok? Vas a saber que tú, como el apóstol Pablo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, o sea, mi vida para aquel día. Entonces vas a vivir confiado en su amor. No te vas a dejar sorprender. Entonces, solamente lo vamos a poder hacer cuando recibimos su amor. Y así entonces, al reconocer que Él nos amó primero, también yo voy a recíprocamente amarle a Él. Al recibir ese amor de Dios, también entonces podremos amar a todas las personas, el prójimo, los más cercanos. ¿Okay? Y no estar viviendo de apariencias o de cumplidos. ¿Okay? Y a veces puede haber ese compromiso o la presión de las personas. Oh, no tengo que llevar esto porque si no, ¿qué va a decir la comadre? ¿O qué va a decir la amiga? ¿Qué va a decir el compañero? ¿Qué va a decir esto? Eso no es amor. ¿Sí o no? El qué dirán, eso es compromiso. Y hay que diferenciar, las cosas se hacen de manera natural, por amor a Dios, y no por compromiso. O el aspecto psicológico a veces que juega en muchas personas. ¿No? Si no lo hago, no, si no hacemos esto, de repente vamos a perder algún beneficio. Entonces comienzo yo a calcular las cosas según mi raciocinio humano y comienzo a pensar de que tengo que hacer ciertas cosas para entonces no perder ciertos beneficios. Entonces lo que hablábamos hace un rato, el temor. El temor quiere carcomer nuestras vidas y comienzo yo a hacer las cosas porque si no voy a perder algún beneficio. Beneficio de lo que sea, ya sea con la familia, en el trabajo o aquí mismo en la iglesia. Y yo quiero, hermanos, que pensemos y meditemos en esto, que cualquier cosa que hagamos en la obra de Dios, lo hagamos no de manera en compromiso o por un beneficio, sino lo hagamos por amor a Dios. Sea alabar, sea ser ujier, sea el enseñar una clase, sea el atender a los niños, sea el cumplir con un ministerio de ayudar a los demás, sea algún grupo de jóvenes o algún grupos pequeños, sea lo que sea, un viaje misionero, lo que sea, siempre lo hagamos por amor a Dios, porque nace de mi ser hacerlo. Y no por el que dirán, y no por que me van a quitar algún beneficio. ¿Se dan cuenta? Y entonces cuando Dios hace, hermano, ya no es carga, ya no es pesado, porque sabes que es para Él y solo para Él. Y entonces cuando te digan hay que hacer esto porque se ve en ti ciertas cualidades, tienes ciertas cualidades, porque sabe una cosa, hermanos, yo se los quiero decir esto con mucho amor y respeto, todos ustedes tienen dones y talentos que Dios les ha dado. ¿Ok? No, nadie puede decir, no, es que yo no sé hacer. Si te está indicando algo es porque a lo mejor ya se ha orado previamente y lo puedes hacer. Y cuando Dios te llama a hacer algo, sea pequeño, sea el solo hecho de venir el domingo, ¿ok? O hacer algún ministerio, lo vas a hacer con amor a Dios y no de una manera de carga o pesada. Por eso cuando vemos la palabra de Dios, ahí mismo, ahí cerquita en 1 de Juan 5:3, nos va a decir que las cosas de Dios no son gravosas. ¿Ok? No son gravosas. Vamos a verlo, a ver. 1 de Juan 5:3, dice ahí al ladito. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Ok? Y sus mandamientos, o sea, lo que acabamos de leer ahí en Mateo.
¿verdad? Ahí en Mateo 22, 37, cuando decíamos que de repente puede venir alguien y decir, o sea que Dios te está obligando, ¿verdad? No, Dios no está obligando, porque mira lo que dice acá en 1 Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos son gravosos? No son gravosos. O sea que no cuestan, sino que salen naturalmente. Ahí está, ahí la gran diferencia. Y yo, hermanos, me costó a veces entender esto, porque la verdad, y lo admito, con la ayuda de Dios, Dios me ha ayudado a superarlo, pero había momentos cuando era joven, que de pronto hacía algunas cosas y decía, tengo que hacer compendio otra vez, hijo. Tengo que hacerlo porque mi hermana ya está avanzada y yo también tengo que cumplir. Y a veces uno trata de hacer las cosas porque, como les digo, porque está fijando en los demás. Si uno no está listo para empezar algo, mejor no lo hace. ¿Sí o no? Y nadie se va a molestar. Pero si Dios te está llamando a hacer algo, hazlo, pero hazlo con agrado. No debe ser gravoso. Tengo que venir a la iglesia otra vez. Ni modo, pues ¿qué van a decir si no vengo? Van a decir que yo no vine a ayudar a la limpieza, que no vine a ayudar con esto. Por lo menos que me vean un ratito, ¿no? Voy a venir. No va a costar, porque lo va a hacer en el amor de Dios, según nuestras posibilidades. Y si no viene uno, pues no podrá. Uno no sabe el horario de todos, o si sabemos el horario de todos. No, ¿verdad? A veces se puede, a veces no se puede. Entonces no debe ser nada gravoso el venir a servir, el venir a hacer las cosas del Señor, el hablarle a otros la palabra de Dios, sino tiene que nacer de una forma natural en nosotros y decirle, Señor, ayúdame a servir de una manera natural, que tú produces amor en mí. Porque dice la palabra que Él produce el querer como el hacer en nosotros. Voy a testificarles a otros de Cristo que no me siento obligado, sino que nazca algo natural, porque yo no quiero que otros sufran o que pase lo que yo he pasado. Yo quiero que ellos conozcan al Señor a temprana edad. ¿Okay? Y todo eso, mis amados hermanos, es algo que Dios debe hacer en nosotros de manera natural cuando le dejamos obrar a Él, por medio de su Santo Espíritu. Ahora sí, vámonos a ver entonces el punto 3, que lo vamos a encontrar en 1 de Pedro 4:8 y en Colosenses 3:2. ¿Okay? Primero vámonos a 1 de Pedro, por favor. Está ahí cerca. 1 de Pedro 4:8, y dice la palabra de Dios así. Fíjense, ya entendimos entonces que las cosas de Dios no deben, los mandamientos de Dios no deben ser a las fuerzas o sentirnos que es a la fuerza, sino porque Él nos amó primero, y no debemos hacerlo de una manera forzada, sino por amor a Él naturalmente. Entonces, ¿qué dice aquí ahora? Una vez que hemos entendido eso, ¿qué tenemos que hacer? 1 de Pedro 4:8 dice así, y ante todo, ok, ya entendiste esto, ¿verdad? Entonces ahora, tener entre vosotros, ¿qué cosa? Ferviente amor, ok, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, tú has entendido el amor de Dios, has entendido el amor de Cristo, que es una obra de la Trinidad, hermanos. En realidad, un día lo podemos tocar, pero cuando dice ahí en Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, está hablando de Dios Padre, ama, pero el Hijo también se da por amor a nosotros, es el amor de Dios, ¿ok? Dios te ama. Y como has entendido ahora de su amor, ahora Dios te está diciendo que te cubras de ese amor. ¿Y qué significa cubrirse? Y saben, ¿no? Cuando hace frío, ¿qué nos ponemos? Un suéter. En la noche, cuando estamos descansando y hace frío, ¿qué hacemos? La cobija, ¿ok? Hay que cubrirse. Uno se cubre, se tapa todo. Y aquí la palabra de Dios está diciendo, cúbrete de mi amor, cúbrete, porque ese amor es el que te va a ayudar también a ayudar a otros. ¿Y de qué manera va a ayudar a otros? Porque muchas veces nos van a fallar personas, nos van a fallar inclusive familiares. Escuche bien, no es que le desee mal a su familia, pero nos van a fallar personas cercanas, ¿ok?
Y entonces cuando nos falla, no, ya no, le ponemos la X, ¿no es cierto? Ya no quiero saber nada de ti. No, yo no le voy a dar ninguna oportunidad a esa persona porque esa es la última vez y la última vez. Y a veces podemos como, Dios es el único que decide, ¿sí o no? Y Dios está diciendo, cúbrete de mi amor, porque el amor de Dios, dice, va a cubrir multitud de pecados. O sea, vas a tener la capacidad de perdonar. Si no, siempre vas a estar cargando con lo mismo. Pero cuando te cubres del amor de Dios, vas a soltar. Pero es algo divino, les digo, es algo de Dios por eso, el amor. Porque cuando tú te cubres de su amor, Dios te va a dar esa capacidad de perdonar, de seguir adelante a pesar de Él. No vas a cagar, ¿te acuerdas que el año 90 me hiciste esto? ¿Te acuerdas que siempre lo trae? Pero cuando tú te cubres de su amor, vas a soltar eso. Y a tus hijos muchas veces también vas a perdonar a los que tienen hijos que de repente están en cierta edad de rebeldía o de repente están tomando decisiones inadecuadas y uno como papá quisiera agarrarles la mano y traerlos para acá y quisiera moverlos, pero es Dios. Y vas a, en momentos, ayudarlos a entrar en razón, pero va a haber veces que no vas a poder. Y aún así tú sabes hacia dónde va todo eso, pero tú como madre o como padre vas a estar siempre dispuesto a perdonarlos y a estar ahí a caminar con ellos. Y ese es el amor de Dios, cuando te cubres de su amor. Pero si no te cubres de su amor, lo primero que va a salir a reflejar van a ser nuestras emociones, van a ser de repente nuestros rencores y eso, nuestras amarguras, y eso lamentablemente tiene un efecto negativo. Porque en realidad se esconde en el orgullo. Pero cuando nos cubrimos del amor de Dios, Dios nos da esa capacidad de perdonar. Y luego también nos dice en Colosenses 3:12, ya para ir terminando. Dice así la palabra de Dios en Colosenses 3:12, y que va de la mano con el cubrirse, nada más que ahora es otra palabrita que dice Filipenses 3:12, inclusive uno puede leerle más adelante, pero nada más vamos a hacer hasta el 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, ¿ok? Santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos a seguirle. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ahí está otra vez, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y de la misma manera también, así como uno se cubre con la cobija, ¿verdad? También tenemos que vestirnos de su amor. Y cuando uno se viste de su amor, saca todo lo andrajoso, saca todo lo que está mal, ¿verdad? Y se comienza a vestir de su amor y comienza, Señor, ayúdame a reflejar tu amor para poder entonces perdonar, para saber vivir una vida que te agrada a ti, para tener misericordia, como dice ahí, benignidad, ¿verdad? Mansedumbre y paciencia. Y esto otra vez, hermanos, no es algo humano, es algo que tenemos que pedirle a Dios. Señor, dame la capacidad de poder, número 3, cubrirme de tu amor y vestirme de tu amor. Y Dios lo hace. Cuando te vistes como cuando los equipos, ¿no? Para usar un ejemplo, uno está apasionado por un equipo de fútbol o de lo que sea en deportes, ¿no? Se pone la playera de ese equipo para identificarse, ¿sí o no? Se viste y ahí, ¿no? Bien vestido con su playera de ahí, de la América, de las Chivas, ¿no es cierto? O del equipo que uno le vaya y dice, yo soy de tal equipo, ¿no? ¿Y por qué se pone la gente playeras de equipos, hermanos? ¿Pues le gusta el color? ¿Cómo? Para identificarse, ¿sí o no? Para ser parte de decir, yo le voy a tal. Entonces, cuando uno se viste el amor de Dios, hermanos, va a ser natural, la gente se va a dar cuenta. Y ¿sabe una cosa? Le voy a decir una cosa. Uno puede aparentar por un tiempo ciertas cosas, puede hacer un trabajo bien exclusivo de aparentar algo.
Pero la apariencia, por lo mismo del nombre lo dice apariencia, tarde o temprano va a perder su efecto, su apariencia. Pero cuando uno está cubierto del amor de Dios, está vestido del amor de Dios, eso va a reflejar todo el tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, cuando uno está, ¿no?, cansado, aún así Dios le va a dar gracia en sus palabras, va a salir a reflejarse eso, porque uno está bien cubierto de su amor. Y la gente se va a dar cuenta y va a decir, wow, verdaderamente esa persona es un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. La apariencia no, la apariencia uno trata de ser cierta persona, pero tarde o temprano se viene abajo. Hace un tiempo hablábamos de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Uno de ellos vivía con Jesús, caminaba con Jesús, todo, pero tarde o temprano salió a relucir su realidad, ¿sí o no? ¿Okay? Tarde o temprano, si uno quiere vivir en apariencias, va a recibir nada más y es lo único que va a conocer. Pero si uno verdaderamente quiere amar al Señor de todo corazón, va a cometer errores, porque aquí no hay nadie perfecto, créanme, vamos a cometer errores, pero en el amor de Dios lo vamos a superar, porque vamos a tener la capacidad de decir, perdóname, vamos a tener la capacidad de decir, no quería hacer eso y no sé qué se me pasó. Vamos a tener la capacidad de reaccionar y decir, eso no va, yo siento que me porté mal contigo. Y ese es el amor de Dios, eso va a producir el amor de Dios, no va a haber apariencias de por medio. Y entonces, eso es, usando el ejemplo de los novios, ¿ok? Los novios, hoy día que vamos a hablar con los jóvenes. ¿Cómo se viste el novio? Hablando cuando va a visitar a la novia, o a la enamorada, o viceversa, la novia con el novio. ¿Cómo se viste esa persona para ir y llevarle a una cita, a pasear, al sandwich fair, ¿no es cierto? ¿Cómo se pone esa persona? ¿Cómo se ponía Víctor? A ver, ¿se acuerda? ¿Cómo se ponía Toño? Elegante, ¿no es cierto? Uno trata de ponerse lo mejor y trata de vestirse y perfumarse y poner su colonia, bañarse, ¿verdad? Todo lo mejor para presentarse. Y cuando uno se viste del amor de Dios, mis amados hermanos, estos ejemplos de las playeras o de los novios quedan chicos en realidad, porque uno quiere amar a Dios y quiere ser reconocido solamente por Él y que Él lo empape de ese amor para que ese amor fluya hacia los demás. Por eso es que si se dan cuenta en los mandamientos, dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, ¿ok? Con todo tu corazón, ¿ok? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no se puede saltear el primer mandamiento y irnos al segundo. Y por eso leemos aquí en Primera de Juan que uno no puede decir que ama a Dios y no ama al hermano, porque tiene que primero empezar ahí, en Dios. Para poder uno amar al hermano, para poder uno amar a la persona, a tu prójimo cercana a ti, necesitamos llenarnos de su amor. Y entonces ahí recién, número 2, se cumple el segundo mandamiento. Y fíjense, y dice, y eso se resume toda la ley y los profetas. ¿Ok? O sea, todos los mandamientos hay en Éxodo 20 de Moisés y todos los que hubieron después. Todos los mandamientos se resumen en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Porque si uno ama al prójimo, no va a haber pues hurtar, no vas a codiciar el bien ajeno, no vas a mentir, porque amas. ¿Sí o no? Si tú amas a Dios no vas a tener otros ídolos, no vas a tener, porque amas a Dios. Entonces todo se resume en eso. Pero la pregunta es, primero que nada, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando primeramente el reino de Dios, su justicia? ¿Estamos buscando llenarnos, empaparnos de su amor? Porque si nos empapamos entonces de ese amor, recién ahí vamos a poder proyectar eso a los demás. De lo contrario, apariencias, cumplidos, ¿verdad? Tengo que hacer porque si no, ¿qué va a decir el hermano Eric? Ahí no traje nada. No,
No, esas cosas ni nos preocupan, sino uno hace las cosas por amor a Dios. Y entonces cuando uno hace las cosas por amor a Dios, hermanos, salen naturalmente. Por eso le decía el ejemplo de las parejitas, porque al novio nadie le obliga a ir a donde la novia, ¿o sí? Él quiere ir ahí, ¿sí o no? Quiere ir a conocer, quiere saber, le intriga. Igual cuando uno ama a Dios, va a hacer las cosas no a las fuerzas, sino le van a hacer conocer más de Él, inquirir en sus atrios, como dice la palabra. Y eso es lo bonito, hermanos. Por eso, iglesia, vamos a empaparnos del amor de Dios, vamos a vestirnos del nuevo hombre, vamos a procurar querer siempre hacer su voluntad. Y su voluntad y sus mandamientos no son gravosos. Amén, hermanos. Muy bien, quiero invitarles entonces que hagan una oración ahí para preparar nuestros corazones para participar de la cena del Señor el día de hoy, lo que es la comunión. Pero también si alguien no tiene los elementos, levante su mano por favor, y con mucho gusto los ancianos le harán llegar ahí los elementos. Y mientras tanto, iglesia, pues meditemos en esta palabra, meditemos en su amor, en la cruz de Cristo.